vamos a intentar entender una ensalada de números muy grande y vamos a tratar de contextualizarlo. Damián tuvo acceso en las últimas horas a un listado de cifras y de ítems respecto de lo que ha distribuido el gobierno de la nación a la provincia de Mendoza. Y sobre esto vamos a poner foco. Primero presentamos los números y vamos interactuando con Marcelo tratando de hacer una doble cabecera de playa. Damián. Sí, vamos número por número. A ver, estamos hablando de los fondos que recibe la provincia de Mendoza en el contexto de esta denuncia que hace habitualmente el gobierno provincial sobre discriminación por parte de Nación. Y cuando uno le pregunta a Nación, dice, no, acá no hay ninguna discriminación. Mirá, yo te voy a contar número por número cuánto se le envía a la provincia de Mendoza. Habla inicialmente de un número que es enorme y después vamos a desgranarlo a ver qué significa cada uno. Son casi 20.000 millones de pesos lo que dice el gobierno nacional que le envió en distintos conceptos a Mendoza desde que se declaró la pandemia. 19.505 millones de pesos. ¿En qué conceptos? Unos que son dinero que ha enviado en forma directa, dinero directo al Estado provincial. En primer parte, en los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que este año empezaron a ser distribuidos conforme, sobre todo en esta etapa, conforme a lo que le corresponde a cada provincia por el régimen de coparticipación. El mismo porcentaje. A Mendoza le llegaron... No, dame un momento porque tenemos un delay contigo y acá lo tenemos en una pantalla enorme, gigante, para que vos lo puedas ir explicando a distancia. Lo que Damián habla es de esto, de los ATN, 1.922 millones de pesos. Sigamos por los otros 950, Damián. Sí, ese es el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, seguramente el ítem más polémico de esta lista. Recordemos, había 60.000 millones de pesos disponibles para las provincias en formato de crédito que se otorga a través de este fondo fiduciario. La provincia de Mendoza pidió poco más de 5.000 millones, luego le prometieron 3.000 y terminaron otorgándole 1.900. Ahí dice 950 porque hasta ahora recibieron la mitad, la primera cuota. Los otros 950 millones de pesos van a llegar en los primeros días de agosto. También podríamos hablar sobre qué va a pasar con esto. Hasta que no se complemente el segundo pago, en Nación no van a pensar en evaluar la extensión de este crédito que de hecho ha pedido el gobierno provincial. Después hay un ítem, higiene, alimentos de higiene, 12 millones con un total de 2.884. Marcelo, desde este lugar, desde Mendoza, a ver, este número es indiscutible. Ahora, vamos a ir desgranando. Yo te voy a decir una cosa. Dale. Sobre ATN esperaban 2.500 millones aproximadamente y eso es lo único que ha llegado hasta ahora. Ajá. Es poco probable que llegue más, no se sabe. Hay que ver con la ampliación del presupuesto de los 50.000 millones de pesos, probablemente allí el 4% de esos 50.000 pueden que sean enviados a Mendoza. Sobre el fondo fiduciario, efectivamente, como bien dice Damián, este ítem. Exactamente, son préstamos a largo plazo, con tasas muy bajas, que eran muy atractivos para las provincias. Cuando hicieron la cuenta, aquí en Mendoza dijeron, bueno, por los mismos criterios que ha colocado la Nación, nos corresponde 5.268. Y eso es lo que fue a pedir el gobierno provincial al gobierno nacional. Y como bien dice Damián, primero le dijeron 3.000, después eran 1.900, han llegado 950 y los datos que Damián dice que los esperan para la primera semana de agosto, aquí lo están esperando para esta semana, los 1.000 restantes. Ajá. Son aproximadamente 950 millones más. Es decir, que hasta ahí tenemos 2.884 millones. Bueno, y este es el dato. Damián va a seguir con la información porque hay que llegar a 19.500. Pero este es el dato, atención, esto es clave porque esto es lo que compara Mendoza con el resto de la provincia. Y dicen, no, acá están mezclando un montón de cosas de la Nación con esos 19.000 millones. Lo que nosotros estamos diciendo que nos están discriminando provincia por provincia, este número a nosotros no nos cierra. Vamos, avancemos, Damián, avancemos y vamos haciendo este doble análisis. Bueno, esta placa que parece ser un infierno repleto de números, vamos a intentar explicarla rápidamente a partir del delay. Crédito al 24%, 1.230 millones. Eso era pymes.
Crédito a tasa cero, 1.224, 1.230, 1.224. En ATP, la ayuda para el trabajo y la producción, esto es lo que se deposita en la cuenta de los empleados en blanco. ¿Un salario mínimo o 2 salarios? O 2 salarios mínimo vital y móvil como máximo, 3.781 millones, la IFE 5.500, la AUH, ese bono extraordinario que se aplicó, 634, el bono extra de ANSES, 1.800 y el refuerzo de tarjeta alimentaria, todas estas medidas que tienen que ver con la pandemia, ¿no, Marce? 353 millones. Es aquí donde empieza a tomar cuerpo los 19.500 millones de pesos. Esto se envía a todo el país. Porque esto llega para todo el país. A pymes, pequeñas empresas, a empleados en relación de dependencia, a personas que no tienen ningún tipo de registro, sin nada. El bono UH, que era un suplemento, otro bono extra que se dio en 2 cuotas de ANSES, y este fue un refuerzo de la tarjeta alimentar, como bien dice Damián, 14.527, que se lo suman a los 2.800 restantes. Bien, Damián, ahora vos, dale, avanzá. Sí, de hecho, y esto es lo que dice desde el gobierno nacional, que son recursos, es cierto, no pasan por el gobierno provincial, sino que van directo a beneficiarios de programas lanzados en el contexto de la pandemia o que fueron reforzados en el contexto de la pandemia, y que dicen desde el gobierno nacional, terminan en la propia provincia porque es dinero que va al consumo. Claro, no pasa para poder financiar programas del Estado provincial, sino que va en forma directa a beneficiarios. Y como decía Marcelo, suman a lo otro. Y entonces el cálculo que hacen desde Nación es que estos recursos enviados en forma extraordinaria, ya sea a la provincia, al gobierno o a los beneficiarios, a los ciudadanos o empresas de Mendoza, representan un 47, casi un 47% más de los recursos coparticipables que recibió la Nación. Y además suman otros ítems más chiquitos que no son dinero, sino que fueron en especies. Digamos, estamos hablando de dinero para algunos programas de salud, digamos, algunos elementos para programas de salud, los respiradores y elementos de protección para el personal médico, también medicamentos e insumos, todo son 641 millones de pesos enviados en el contexto de la pandemia. Y otro ítem que, como decía Marcelo, se distribuye entre todas las empresas del transporte del país, que tiene que ver con la compensación, el subsidio al transporte, que han llegado a los casi 1.500 millones de pesos. Todo esto es lo que la Nación dice. Mirá, cuando hablan de discriminación, les recordamos que a la provincia de Mendoza, este año, en lo que va de la pandemia, solo en la pandemia, por recursos extraordinarios no previstos, fue todo este dinero, son casi 20.000 millones de pesos. Bien, dame un minuto, Damián. Sí. Dame un minuto, sigo contigo. Y desde Mendoza dicen, per cápita, la provincia de Mendoza, a nivel global, estado contra estado, ha recibido mucho menos que el resto de las provincias argentinas. La información es cuando menos engañosa. Ajá. Es decir, esto no es que no sea cierto. Esto ya lo dijimos, existe. Lo recibió Córdoba, lo recibió Formosa, todo esto que hemos mostrado anteriormente. La primera parte, que es la asistencia, efectivamente vinculada con la pandemia, eran ATNs, 60.000 millones de pesos en ATN y 60.000 millones de pesos en el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que eran créditos, préstamos. Ahora hay una partida de 50.000 millones que está en discusión, pero de todo eso, Mendoza iba a recibir aproximadamente, según las cuentas, más de 8.000 millones de pesos, que solucionaba sus problemas de pagos de aguinaldos y demás. Cuando empezaron a ver que la historia comenzó a rodarse, o la película comenzó a rodarse, bueno, llegaron muchos menos millones. Alguna vez lo contamos aquí, Fernando, pero por ejemplo, vos dijiste ingresos per cápita. Las transferencias discrecionales en el primer semestre del año corresponden, cada mendocino, vos, yo y cada uno de los que nos están mirando, recibimos por estos recursos 297 pesos en el primer semestre del año. Transferencias discrecionales son enviadas por la Nación. La primera provincia fue la provincia de Santa Cruz. Recibió 1.100 pesos per cápita, exactamente, por cada santacruceño. 1.399. Mendoza es la última. ¿Cuánto? 1.399 Santa Cruz. 297. Mendoza es la última. El promedio está en 558 pesos, que es Santiago del Estero. Después hay otros casos, ¿no? Es decir, Santa Fe 323, San Luis 341, Formosa 882, Entre Ríos 929. Son datos que tomó la Fundación Mediterránea a través del IERAL, hizo todo este trabajo con información oficial y sacó las cuentas. Efectivamente, dice, todas las transferencias
que hubo en el primer semestre del año han sido funcionales al empleo público, para sostener el empleo público. Por ejemplo, Santa Cruz, el 21% de la población trabaja para el Estado. En La Rioja, el 16%. En San Luis, el 16%. En Jujuy, el 15%. En Catamarca, el 15%. Y entre el 75 y el 95% de todos los recursos que gastan estas provincias, decimos San Luis. Pero bueno, San Luis es otro país y demás. Entre el 75 y el 90% de los recursos que gastan son transferencias que les hace la nación. Este es el fondo de la cuestión. Claro. Por eso es que ya muchos están buscando una reforma impositiva, eliminar ingresos brutos y modificarlo por IVA y demás, pero eso va a ser para más adelante y vaya a saber si se le presta atención. Teníamos una placa más, Manuel, a ver, la tenemos. Bueno, es lo que explicó Damián, acá completando los 1.454, sumando 19.500 millones.